Buenas noches, ¿cómo están? Excelente inicio de semana. Eh, Espero que estén bien, que su fin de semana fuera agradable y reparador. Y bueno, pues hago esta comunicación con dos temas en particular. Luego de saludarlos, pues quiero comentarles que se comunicó conmigo una madre de familia de la que tiene a sus hijos en la Escuela Secundaria Técnica número 73, Matías Ramos Santos, que está en el municipio de Guadalupe. Ese es el primer tema y por supuesto que el segundo va a ser el, el tema del plebiscito, ¿verdad? Pero bueno, vamos entrando en materia. Pues el motivo de la comunicación de la mamá es porque pues está sumamente preocupada por malas actitudes, falta de profesionalismo por parte de la tutora del grupo de donde están sus hijos, que se llama Ana Karen, y que por más que ha intentado dialogar, buscar que se atienda, que se resuelva esta situación, pues lo único que encuentra son negativas, a grado tal que este problema empezó a escalar, empezó desde 2024 y el problema empezó a escalar a grado tal que su hijo empezó a pues autolesionarse, a cortarse, empezó a cambiar de actitud y esto provocó pues obviamente un foco de alarma que empezaron ellos como padres a atender, y a estas alturas el jovencito se encuentra en atención psiquiátrica, está medicado, pero no es el caso exclusivo de este joven, son al menos otros 6 jóvenes más que padecen de este mismo trato. Entonces acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 28 de octubre de 2025 a interponer una queja en contra de la tutora y de la directora de esta secundaria técnica, reitero, es la número 73, Matías Ramos Santos, y pues es fecha que todavía no tiene algún resultado o alguna respuesta por parte de la Comisión Estatal. Sabemos que hay un proceso de tiempo para que se atienda las quejas, porque evidentemente se tienen que investigar y demás, pero también entendemos que en dado caso que hubiera alguna recomendación, pues las recomendaciones de derechos humanos terminan siendo llamadas a misa, porque pues no pasa de observar o señalar si es que hubo alguna falta. Pues lo que sí parece grave luego es la manera de conducirse de esta maestra. Me mandaron varios audios que evidentemente pues no voy a publicar porque no me parece prudente, pues, pero pues sí les habla muy feo la maestra, les dice que son unos perdedores, les dice que son niños, que sí son niños diferentes, que luego tienen una mentalidad de 3 años, y particularmente un punto que detonó este tipo de cosas es pues que los jóvenes traen ahí inquietudes, ¿verdad? En el tema sexual, los comentarios que luego hacen, y entonces la maestra pues les dice que no son perros en celo, que no son gatos, que no son animales, y empieza a reproducir las palabras que escucha de los propios chavitos, refiriéndose al aparato reproductor masculino, pero pues de una manera despectiva. No se justifica la actitud de los jóvenes, pero pues se supone que para eso tienen una preparación, tienen una profesionalización y tienen la vocación de la docencia. Entonces, ¿qué está pasando? Si no se puede controlar a un grupo de jóvenes y tienes que hacer uso de la agresión verbal, de la denostación,
del menosprecio, pues no se están haciendo las cosas de manera correcta, porque no pueden hablarles de esa manera. No justifico, reitero, en este caso en particular, pues, porque les digo que me mandaron una serie de audios, pero no tiene por qué conducirse de esa manera. Y pues la mamá obviamente está desesperada porque no hay ninguna respuesta, las agresiones continúan, su hijo ya sufrió, reitero, de una afectación psicológica y esto ha provocado que se lastime y, a ver, déjenme que no silencié el teléfono, que se lastime y pues ya tuvo que llevarlo al médico y pues le dijeron que lo tenía que medicar, llevar al psiquiatra y él pues está ahorita padeciendo pues sí un trastorno depresivo y pues no es el caso único o exclusivo de este joven, son otros 6 jóvenes más y pues el llamado es a las autoridades educativas. Yo sé que luego pareciera que no pues no hay mucho interés en atender porque pues tienen fierros en la lumbre en todos lados. Veamos el CAM, veamos pues todavía la lucha magisterial. Hay muchos problemas en varias instituciones educativas de la entidad zacatecana y esta pues no escapa a la situación. Entonces, pues el llamado es a las autoridades para que pongan atención, revisen qué es lo que está sucediendo de inmediato porque puede escalar aún más y pues lo menos que se quiere o pretende es que suceda una tragedia y ya después digan, ay, es que hubiéramos, ¿verdad? El hubiera no existe. Y ante la mínima señal de bullying, de agresión dentro de la misma comunidad estudiantil o de los profesores hacia los estudiantes se debe de atender de forma inmediata. No se pueden esperar a que suceda una desgracia. Y pues de la Comisión de Derechos Humanos, yo ya he externado en varias ocasiones mi opinión, que sirve para 2 cosas, para nada y para pura chingada. Perdón, o sea, la lucha por el respeto a los derechos humanos, esa es indiscutible y esa la tenemos que ejercer absolutamente todos. Desafortunadamente hay instituciones que nada más están de parapeto y que desafortunadamente no actúan para lo que se supone que fueron creadas, porque luego existe pues hasta parece que una especie de contubernio con la autoridad y pues ya cuando no pueden tapar el sol con un dedo, pues no queda de otra que sacar una recomendación y hacer ahí los señalamientos, pero no pasa de eso. Bueno, hasta aquí el tema de esta situación que está sucediendo en la escuela técnica. Señora, si me está escuchando, le agradezco la confianza. Seguiré al pendiente del caso para ver cómo va avanzando. Y pues ya me están empezando a preguntar que si va a haber huelga o no, que qué tan probable es que haya huelga. La realidad es que la cosa está pues dividida. Yo no puedo avisorar si va a haber huelga o no. Lo que les puedo informar son los hechos, ¿sí? Y los hechos exponen que el día de hoy se llevó a cabo la última reunión de conciliación entre la parte patronal y el sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el Tribunal Laboral, donde hubo el compromiso por parte de la administración central de entregar como un último ofrecimiento. Recordemos que el pasado viernes hubo reunión de asamblea, la segunda asamblea extraordinaria para abordar el tema de la información pues sobre el emplazamiento a huelga. Ese día hubo reunión con la autoridad laboral y entonces ahí se entregó un proyecto de convenio para conjurar la huelga. Es decir, esto significa que
suponiendo sin conceder, ¿no? Que en el plebiscito salga a favor la no huelga, esto significaría que el proyecto de convenio se firmaría tanto por la parte patronal como por el comité ejecutivo del sindicato académico de la universidad, porque pues al final de cuentas no habría huelga, ¿no? Entonces, quiero comentarles que este proyecto de convenio se discutió en la reunión del viernes. La mayoría de las posturas de los que asistieron, porque pues tampoco hubo poquito quórum, como luego dicen. No recuerdo que, ahora sí que me comprometo a recordarles qué diputado fue el que dijo eso en una legislatura. Es que hay poquito quórum, diputado presidente. Entonces no hubo quórum en la asamblea, por lo tanto, pues las determinaciones que se pudieron haber tomado, pues no tenían al respaldo legal, pues, ¿no? Pero sí se dirimió ahí una serie de opiniones sobre la no satisfacción. Sí, Sofía, la votación va a ser mañana. El plebiscito empieza a las 8 de la mañana, se abre las casillas y cierra a las 6 de la tarde. Con respecto al plebiscito, se publicó en las redes sociales del Espaguas el padrón definitivo que tiene derecho a voto este martes 17 de febrero, y son un total de 2,792 docentes los que van a poder ejercer su voto, y pues lo único que se pide es que se presenten con una identificación oficial. Pero les comentaba, pues, el proyecto de convenio que tiene por conjurado el movimiento huelguístico al que fue emplazada la universidad por el Espaguas, dice, bueno, que el convenio se celebra de buena fe entre las partes y es el resultado de las mesas de negociación. Habla pues del incremento al salario, que ya lo habíamos abordado con anterioridad, que es 4% directo y 1% para prestaciones no ligadas al salario. Creo que es importante recordar pues esto, porque al final del día es lo que está generando mucho ruido, porque pues quien lo han manifestado de esa manera, varios docentes, claro, no yo, es que resulta insuficiente el ofrecimiento de la administración central. Dice, la universidad se compromete a pagar el 1% adicional al bono ACD, no ligado, fijado por única vez. Y el bono pasará de 11.49 del salario tabular a 12.49 del mismo salario. Sobre el mejoramiento, pues que se aumenta el sueldo base o tabular de las personas trabajadoras académicas, pero aquí es donde la hembra porcina transquiversó el apéndice posterior, o sea, la puerca torció el rabo, porque la principal exigencia de los docentes es qué va a pasar con cláusula 41, y que aquí lo tengo también, el contrato colectivo, porque el Espaguas sí lo publica, su contrato colectivo de trabajo. El Estuas, ni Dios Padre me lo pudo compartir. Dice cláusula 41, derechos del personal académico adicionales a la Ley Federal del Trabajo y al propio contrato, seguridad en el empleo, libertad de cátedra e investigación, condiciones de trabajo adecuadas, remuneración de percepciones adicionales al salario tabular, días de descanso obligatorios, conservar adscripción, reacomodo de personal, pago a beneficiarios por defunción, prima de gratificación por años de servicio, sobresueldo por más de 25 años de servicio en activo, prima postjubilatoria, derechos de autor y propiedad, regularización de expedientes, bono del 2%, apoyo al festejo del Día de la Madre. Entonces, para resumir, ¿verdad? Porque pues tampoco se trata de ponerme a leer y a leer y a leer. Resulta que el ofrecimiento final, hasta en tanto no haya o no vaya a llegar en el transcurso de estas horas,
el último ofrecimiento al que se comprometió la parte patronal en la reunión en la reunión de conciliación en el Tribunal Laboral, porque quedaron que hoy a las 6 de la tarde enviaban como el último ofrecimiento, ¿no? Pero si eso no cambia, lo que está generando mayor inconformidad es que se adeudan justamente en el tema de jubilados de SAR, FOBISTE y el retiro de cesantía y vejez, 152 millones de pesos, de los cuales el ofrecimiento es pagar solo 12 millones, 10 millones en una primera emisión, que no recuerdo ahorita la fecha, y 2 millones en julio. Entonces, pues no es ni el 10%, ¿no? de lo que se adeuda en este rubro en particular. Otras de las inconformidades, pues es la no transparencia en las cargas de trabajo, en que se sigue luego contratando de manera discrecional o de manera unilateral. Y la verdad es que no hay manera de adivinar qué va a suceder el día de mañana con el plebiscito, el resultado del plebiscito, ¿no? Hasta en tanto no se emita el voto. Lo que me están comentando que pues hay ahí pues ya algunos movimientos al interior de las unidades académicas para pues votar por la no huelga. Hay otros docentes que están realmente determinados a votar a favor de la huelga porque la huelga lo asumen como una herramienta legal para hacer valer sus derechos. Y la realidad es que, pues sí, la condición de la universidad es sumamente preocupante, pero es una condición que se viene arrastrando por años, que no obedece a esta administración actual, sino que Ángel Román y su equipo pues heredó lo que en su momento heredó el innombrable, ¿no? Bueno, pues le dicen innombrable, pero es Rubén Ibarra, y que a su vez heredó del otro rector anterior y que a su vez, o sea, porque cada pinche año es lo mismo. Tronarse los dedos para ver cómo demonios se va a hacer frente a todas las responsabilidades y todos los compromisos que tiene la universidad para con su personal. Estoy hablando, por supuesto, del personal docente y del personal administrativo, que pues ya acá sabemos y se los informé de manera muy oportuna. El remedio de consulta interna fue de sí señor, lo que usted diga en el STUAS, y pues luego no saben ni contar muy bien, ¿verdad? Pero dicen que el 94% votó a favor de la no huelga, y no porque yo esté asusando a que haya huelga. Definitivamente, si gana la huelga en el caso del plebiscito del SPAUAS, los que se van a joder van a ser los estudiantes. Y siempre que hay paro y siempre que hay huelga, o sea, los más afectados son los integrantes de la comunidad universitaria, y ahí no hay vuelta de hoja. Por más que se trabaje a marchas forzadas, jamás van a poder reponer 1, 2, 3 días, una semana, 3 semanas de clases. Y el caso más claro que tenemos, más allá, fíjense, más allá de la huelga que estalló el año pasado y que duró casi un mes, el paro que hubo en la unidad académica de agronomía por la no transparencia de las cargas de trabajo, cuando pues los jóvenes tuvieron prácticamente un mes de clases. Y la verdad es que todo fue trabajos, investigación, o sea, fue casi autodidacta, ¿no? Pues sí, Fuensanta, realmente tampoco podemos tapar el sol con un dedo, y efectivamente, administración tras administración, luego se van rolando los funcionarios, y si antes estaban en una posición o en una secretaría, ahorita están en otra.
nomás les voy a mencionar dos nombres, ¿verdad? Angélica Colín, que era la de prepas en la administración de Rubén Ibarra y luego del rector interino Juan Armando Flores, y Hans, que era el secretario, no me acuerdo qué era, administrativo me parece, y ahorita es el secretario académico, ¿no? Tienes razón, en ese sentido, luego repiten, no les es ajeno. La realidad es que la problemática de la universidad y la falta de lana no les es ajena. Quien empezó la bola de nieve en su momento o se hizo pato o no dimensionó el daño que iba a causar, y entonces esto se fue haciendo un círculo vicioso y la bola de nieve creció de tal magnitud o a tal magnitud que pues está de la chingada pagarle 4,000 millones de pesos al ISSSTE, más lo que se le adeuda en prestaciones y pues en compromisos que se tiene con el sindicato del personal académico de la universidad. Tan solo por mencionar, pues reiteramos esta deuda de los jubilados. Y justamente el fin de semana, ayer particularmente domingo, hubo dos posicionamientos, dos desplegados, tanto del área de los jubilados como del personal docente de la máxima casa de estudios, en donde pues hacen señalamientos muy particulares de cuál es la preocupación existente, y la realidad es que hoy mismo lo dijo Saúl Monreal, por ahí me preguntaban, ¿y ese qué pitos toca? Bueno, no olvidemos que Saúl Monreal forma parte de la Cámara de Senadores, que Ulises Mejía, por ejemplo, forma parte de la Cámara de Diputados y que son los legisladores que votan a favor o en contra o la aprobación o no aprobación de los presupuestos. Y dentro de todo el mundo de lana que se maneja en el país, pues ahí también va lo que la federación considera que se le debe de dar a la máxima casa de estudios. Entonces, para mí periodista, perdón, pero para mí periodista sí es importante saber su opinión. Y quienes no la han visto, fue muy precisa, pues que hay que establecer un proyecto de austeridad dentro de la máxima casa de estudios. Los mismos jubilados y los mismos docentes lo señalaron en sus desplegados. Hay una nómina de funcionarios muy grande, que ronda por los 800 millones de pesos, cuando, de acuerdo al desplegado, la federación solo dispone ciento y tantos millones de pesos para menos de 300 funcionarios. Entonces, si se hiciera un ajuste, que no es la primera vez que se propone, vaya. Sabemos que la universidad ha crecido mucho, sabemos que hay necesidades que cubrir, pero también sabemos que luego hay programas que no tienen razón de ser y que mientras no se rompa este círculo vicioso del compadrazgo, del cacicazgo, del tráfico de influencias, pues se va a seguir pujando y se va a seguir remando contracorriente. Y la verdad es que el prestigio de por sí, el prestigio de la universidad no está en tela de duda. Pero con lo de Rubén Ibarra, recibió un chingadazo atroz. Apenas está levantando la universidad de ese golpe y viene otra vez el tema de los dineros, el tema del emplazamiento. Si mañana en el plebiscito gana la no huelga, pues ya dimos un paso adelante en cuanto a no perder el hilo, a no perder clases, a seguir pues la continuación de la labor y de la función de la máxima casa de estudios. Pero pues eso no significa que todo está resuelto. Eso no significa que por arte de magia van a desaparecer los adeudos históricos que se tienen. Si ganara el estallamiento a huelga,
pues ahí se complica todavía más, porque pues de dónde va a salir el dinero para poder cubrir las responsabilidades que se tienen. La verdad es que es muy grave. Pues sí, Héctor, la verdad es que el prestigio está por los suelos por lo que se ha hecho mal. Pero créanme que hay otra visión de la universidad que traspasa las fronteras, no solo del estado, sino del país. Se los comentaba en transmisiones anteriores, hay personas que se vienen de otras entidades, de otros países a estudiar a la máxima casa de estudios. La Unidad Académica de Medicina, por ejemplo, sigue siendo por excelencia una de las más reconocidas a nivel nacional. La Unidad Académica de Veterinaria es otro ejemplo. Entonces, creo que se deben de dejar de prácticas insanas. Suena imposible, pero si de verdad quieren que la universidad salga adelante de todo este pinche desmadre en el que se encuentra, se necesita mano dura y se necesita apretar el cinturón y se necesita un trabajo bilateral y coordinado en el que caminen de la mano tanto docentes como administración central, tanto trabajadores como administración central, para encontrar el cómo sí resolver las cosas. A quien le tengan que decir adiós, pues que le digan adiós, porque pues no hay dinero que alcance y la verdad es que hay un convenio federal que todavía no se termina de firmar y eso tiene en vilo a toda la universidad, porque pues ahí salen luego las publicaciones del mandatario estatal de que pues no va a dejar sola a la universidad y finalmente fue el que prestó la lana que se ocupaba en diciembre para poder medio salir del paso, pero el problema es realmente grave. Alejandro, probablemente suceda, ¿eh? Sí, eso también es una realidad. Dice, estamos de acuerdo que si gana o no la huelga, varios maestros tomarán algunas unidades después de que se haya ganado el no a la huelga, simplemente por su inconformidad con el resultado de la votación. Es una realidad. Y al final del día, vaya. No satanizamos a quienes deciden utilizar esta medida de presión, porque si las cosas se hicieran de manera correcta y las cosas se resolvieran conforme a la ley y con base a lo establecido en los estatutos, en la ley orgánica, en el contrato colectivo de trabajo, bla, 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 no habría necesidad de utilizar estas herramientas para hacer valer sus derechos, para hacer cumplir los compromisos. Por ejemplo, no sé si recuerden, hace 2-3 semanas se tomó la unidad de ciencias biológicas por un compromiso que se había asignado desde el semestre anterior. Y de repente, yo sé que luego van a decir, ay, es que la maestra, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, porque si se llega a un compromiso y se acuerdan acciones con base a ese compromiso, pues se deben de respetar. Entonces, ¿para qué chingados firman y para qué chingados se comprometen a lo que no van a cumplir? Obviamente no cumplieron, eso provocó que nuevamente se tomara la unidad académica, que nuevamente se ejerciera este tipo de presión, porque por más que se agoten los protocolos o los procedimientos establecidos dentro de la universidad, pues no hacen caso, porque pues luego los directores se adueñan de su feudo y a sus calzones hacen lo que se les da su fregada gana. Entonces, ¿para qué chingados hacen acuerdos si no los van a respetar? Por eso, Alejandro, muchos docentes terminan realizando este tipo de prácticas y a quien se llevan entre las patas, por supuesto, y siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, es a los alumnos.
porque son los que pierden clase, porque son los que se retrasan y porque ya cuando tienen encima el chingado final de semestre, pues ya no saben cómo demonios sacarlo y terminan sin ver el programa completo. Entonces, como que nada más por encimita, y eso pues tampoco habla de una calidad en la educación. Pero si se cumplieran las cosas desde antes, si se atendieran los problemas de frente, con mano dura, con altura de miras en este sentido de, o sea, vamos a buscar el cómo sí, transitar el cómo sí, dónde podemos reducir gasto, pues para ver de dónde chingados estirar la cobija para que alcance a todos los compromisos, porque dirán misa, pero pues el contrato colectivo de trabajo ahí está, nadie se lo saca de la manga, nadie se lo ha inventado, o sea, ese ha ido creciendo y cada emplazamiento pues obviamente se piden mejorar las condiciones laborales de los docentes, pero de entrada se pide que se cumpla lo que está establecido en el contrato que se tiene con la universidad. La cosa está muy cabrona. La verdad es que no sabemos qué vaya a pasar mañana. De verdad, si me preguntan mi opinión, pues obviamente yo no quisiera que haya huelga, porque pues le afecta a todos nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? A todos los estudiantes, a quienes vienen de fuera. Pero también es una realidad que para que no estalle la huelga se necesita de voluntad y se necesita de un proyecto de fondo, una reingeniería de fondo de la máxima casa de estudios para que los dineros se puedan redistribuir y se pueda cumplir con los compromisos signados. Entonces, pues así las cosas, no sabemos qué va a pasar. Les pido que estemos atentos en la medida de lo posible en el transcurso del día. La verdad es que pues las casillas se van a abrir a las 8 de la mañana, durante todo el día hasta las 6 de la tarde. Seguramente en ese inter puede haber pronunciamientos, puede haber algunas acciones y pues a las 6 de la tarde cierran. Seguramente se va como lo han hecho en otras ocasiones, pues a necesitar la participación de un notario público para que cuente los votos. Y pues yo estaré informándoles en la medida de mis posibilidades los avances en el transcurso del día, si hay incidentes o no y demás. Pero pues lo más importante y lo que nos interesa a todos va a saber si va a haber o no huelga, si gana o no la huelga. Les agradezco mucho el favor de su atención. Espero que se encuentren bien, descansen y no se les olvide, cuídense y cuidémonos. Hasta luego.